Sentito descansan, decía el pastor. Ahí se cantaba harto, como buenos pentecostales. Amén. Vamos a buscar la palabra en el libro de Mateos, capítulo 7, versículos 21 al 23, vamos a leer. El libro de Mateos, capítulo 7, versículos de 21 al 23. Mateos, capítulo 7, versículo 21, 23, búscalo tranquilo. El domingo pasado se acuerda que estuvo bien tranquilito, todo. A veces se pasa eso, dice que el Señor se mueve en el susurro así del silencio. ¿Pasa eso? Y hermanos que me dicen que ponen en los cultos de pentecostales. Ayer un maestro que estaba trabajando en la casa me decía que cómo, porque ellos conocen unos hermanos cristianos y también nosotros, porque él ha hecho trabajo en sus casas, de ahí viene el mensaje. Lo estoy buscando, no solo quiero decirle antes una introducción. Y le preguntaba, mientras trabajaba, yo sé que él ha hecho trabajo en varios hogares, y en uno de ellos. Entonces decía, ellos se congregan, yo lo entendí de una manera, de una manera, pero en el fondo es lo mismo. Decía, ellos se congregan con ustedes o van a su iglesia. Entonces yo le dije que no, que ellos van a otra iglesia, pero son de la misma línea. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, son de la línea, son evangélicos. Dentro de los evangélicos hay luteranos, anglicanos, pentecostales, bautistas, pero nosotros somos de la línea pentecostal. Pero tranquilo. Y me dijo, entonces queda pensando él, porque en realidad los conoce. De ahí viene el mensaje, ustedes lo van a entender. ¿De qué se trata? De ahí puso el Señor ese sentir y quería levantarme temprano a poder hacerlo, inspirarlo, porque me incomodó el Espíritu de Santo, no podía dormir. Y tiene que ver con lo que vamos. Dios nos va a enseñar. Y como dice esta palabra que me gusta mucho, para mí es muy importante. Ojalá que sea siempre para ustedes, de verdad que sí. Lo digo de corazón. Y la hermana, lo entendió la hermana Wendy, que me regaló esa tacita con este texto. Y ese lo pongo en mi trabajo, para tomar desayuno. Porque mi hermano me quebró la otra. Entonces tengo esa, para tomar desayuno y la ven. Está este texto. Y si ustedes lo ponen por obra, van a ser bendecidos. Ténganlo por seguro, van a ser bendecidos en la vida cristiana. Seguramente que sí. Sin lugar a dudas. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arriba dice, tal vez es su Biblia también, nunca os conocí, el título, palabras ennegrecidas. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Es una palabra dura, profunda, y está escrito con el dedo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y viene del corazón de Jesús. Jesucristo dijo eso a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando.
son letras y su palabra lo dijo Jesús a todos los presentes que estaban ahí hace más de 2000 años atrás, y es para nosotros en estos tiempos, en el año 2026. Muchos no quieren entender esto, o no lo leen, o no se dan cuenta, o piensan que solamente Jesús lo dijo por decir. Jesús no dice las cosas por decir. Jesús dice que lo que Él dice se cumple, toda su palabra. Lo que pasa es que hoy en día muchos cristianos, yo voy a referirme a los cristianos, obviamente que sí, como cristianos, que dicen llamarse hermanos cristianos en la fe en Cristo. Y hemos visto bastantes en el transcurso de nuestra vida, todos. Ya sea antes de convertirnos, conocíamos cristianos. Antes de convertirnos, conocíamos a cristianos, evangélicos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, o en las calles, en diferentes partes, antes de ser cristianos. Quizás muchos de ustedes y yo teníamos un impedimento por llegar a conocer por lo que veíamos en aquellos hermanos. Entonces miramos y decíamos, no voy a ser cristiano de esa manera, porque supuestamente por nuestra moral estábamos mejor que ellos con respecto a su manera de ser, siendo cristianos. Recuerde usted que la persona del mundo le dice, tú dijiste eso y él dice que eres cristiano, lo primero que dicen ahora. Si usted dice algo, una mala palabra, o se equivoca en algo, o se le sale algo de indebido, dice, ay, tú dices que eres cristiana o cristiano. Pues nosotros hacíamos lo mismo antes. Entonces, como dije, en el transcurso de esta vida vimos muchos hermanos cristianos en la fe, antes de convertirnos. Y ahora que somos cristianos, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, vemos a aquellos hermanos que un día vimos y a veces hemos conocido en cualquier lugar. Los seguimos viendo en el mismo caminar supuestamente que tenemos nosotros, porque escuchan la misma palabra que usted escucha, la misma palabra que leen la misma Biblia, escuchamos la misma palabra, se supone, donde ellos están y se congregan. Los seguimos viendo que continúan igual como los conocimos cuando éramos mundanos. Siguen siendo igual o peor, porque lo vemos peor porque sabemos ya la palabra. Y al conocer la Escritura, sabemos que es mucho peor el estado que están o lo que hacen que con respecto a que cuando no teníamos conocimiento. Se empeora la cosa y que, wow, dice, ahora que conozco la Escritura, veo que en realidad peor están. En cuanto a su testimonio de vida, su manera de vivir. Y por misericordia, y lo digo también de forma personal y tal vez ustedes, yo no me convertiría si fuera así, no llegaría al Evangelio. Pero Dios tuvo misericordia y tomó por otro camino otra persona que uno puede decir, a ese sí que le creo. A ese sí que le creo lo que dice, porque es sincero, es transparente. Noto que puedo creerle. Y a través de esa persona, lo observo y me doy cuenta de que es sincero, transparente, y que voy a su hogar, sigue siendo igual, en la casa, en la vida, en la cancha, donde quiera que vaya, o yo lo invito, o voy a un cumpleaños, comparto con él, sigue siendo el mismo, o la misma. Entonces, a él le creo. Y Dios, por misericordia, a ti y a mí, puso a esa persona para traernos al Evangelio. Y gloria a Dios por ello, puso a esa persona para decirte,
a mí y a ti. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo, el cual hace mi voluntad. Créele a él, porque es un vaso de honra para mí. Y eso es así. Dios tuvo misericordia de nosotros. A pesar de lo que estamos viviendo, de aquellos testimonios de vida, indudablemente los frutos de aquellos hermanos no han cambiado, siguen siendo malos frutos. Ellos dan frutos amargos, desabridos, no se pueden digerir. Su comportamiento en forma espiritual, estoy hablando, hace daño al estómago, dañan la mente, tu vida, tu corazón. Desilusionan, dan tristeza, pena y también a veces rabia. Cuando uno ama al Señor y conoce la Escritura, dice, ¿cómo es posible que tantos años no pueden cambiar? Lo que yo entendí por misericordia, ellos no quieren entender. No quieren reaccionar, dan ganas de zamarrearlo, a veces de ofenderlo, decirle dura cosa. Deshonran a Dios, porque uno ama a Dios y tiene gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú tienes gratitud, yo tengo gratitud. Dan ganas de gritarle, reaccionar fuerte. Pero si la palabra, la cual nosotros leímos, que por años han escuchado, por años, no los ha cambiado, difícilmente lo hará un zamarreo, como estoy diciendo yo. O un llamado de atención. Su respuesta será siempre, Dios me ama así. Dios me ama así. Tal cual como soy, dice. A mi manera. Esta frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, refleja la idea de que Dios ama incondicionalmente a la humanidad, buscando su salvación, pero mientras rechaza las acciones pecaminosas que causan destrucción y separación, Dios rechaza eso. Esta perspectiva combina la misericordia divina con su santidad, ofreciendo redención a través de Jesús, a pesar del error humano. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Tal vez ellos no entienden eso. Decirles a ellos que Dios no se complace en la iniquidad, Dios no se complace en el pecado, ni en la maldad. El pecado es lo que desobedece a Dios y destruye al ser humano. Dios busca la corrección y la santidad, no su destrucción. No quiere destruir al ser humano. El ser humano se destruye solo por su pecado. Él quiere la corrección. Él quiere la santidad.
Él quiere que imitemos a Jesús, que miremos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Imitemos su santidad, caminemos con Él y aprendamos de Él y pongamos por obra la palabra. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Y algunos tienen conocimiento, pero no lo aplican. Normalmente en las iglesias donde yo nací, y también en muchas partes, dicen lo mismo los líderes o los que están por delante, que van a la iglesia y entran por aquí y se les sale por acá. No son, ni siquiera se acuerdan dónde estuvo la palabra o de qué trató, porque fueron a otras cosas, fueron a estar, a cumplir con un deber de cooperación nomás. Pero no a aprender de Jesús, a cambiar. Uno tiene que ir dispuesto a la iglesia. Voy, Señor, a que tú me corrijas, a que me enseñes, a aprender a conocerte más, que es lo que estoy haciendo mal. Jesús advierte en lo que leímos, que incluso dice lo que leímos juntos. Él advierte que incluso a quienes realizan milagros en su nombre pueden ser rechazados si su vida no refleja una verdadera transformación y obediencia. El Señor a veces toma personas y la gente, si no discierne, Dios tomó hasta un burro para hablar al profeta Balaam. Puede tomar a cualquier persona por amor al que está por delante. Pero el que está por ahí no significa que va a ser salvo. A lo mejor Dios lo está usando para que tú seas salvo. Puede hablar por un impío decirte algo, porque te ama y quiere que tú te salves. Como decir, ¿cómo es posible que las iglesias prediquen gente perversa, pervertida en los púlpitos? Pues Dios lo deja. Cuando mueran darán cuenta delante de Dios. Todos ellos. Escrito está. Como dijimos, muchos realizan milagros en su nombre, pueden ser rechazados si sus vidas no reflejan una verdadera transformación y obediencia. La voluntad del reino de Dios no depende de palabras, sino de cumplir la voluntad del Padre. Jesús, a través de esta palabra, confronta a quienes le llaman Señor, pero continúan practicando la maldad o la desobediencia. La verdadera fe y cambio en la vida de cada uno se distingue por las acciones y una vida transformada. Esto es una advertencia, una gran advertencia que al leer, si tenemos temor de Dios, debemos tener miedo al leer eso y decir, ¿en qué estamos fallando? Yo digo, Señor, Señor. Tú dices, Señor, Señor. No quiero que me diga el Señor, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. No quiero que me diga eso el Señor. Porque predico, porque trato de que mi acción hacer cosas bien, pero tengo que hacer la voluntad perfecta de Dios en todo. Hacer el empeño, corregirme por su palabra. Es una gran advertencia.
que muchos cristianos hoy en día pasan por alto. Jesús dice que el juicio final, en el juicio final muchos serán rechazados. Si su relación con Jesús no fue auténtica, fue falsa, hipócrita, fingida, pasajera, como dicen muchos de ellos, llevan el evangelio a mi manera. Y Dios tiene la obligación de amarme así. Así dicen. Dios tiene obligación de amarme a mí, de esta manera, con mis malos hábitos, mi mal carácter ofensivo, mi ira, mi mentira, mis vicios. Total, yo me congrego, ofrendo, diezmo, canto, levanto mis brazos. También lloro bastante. Me emociono, ayudo, pero los que me caen bien. Me gusta chismear un poco, me agrada. Dios sabe que yo soy así y me va a recibir en el reino. Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Dice arriba, por los frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen con vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos dar buenos frutos, si no, ¿dónde vamos a ir? Al fuego. Por los frutos uno conoce a las personas. Jesús lo dice. Leo versículo 23 en otra versión, ahí mismo, si quiere lo repasa, el 23. Dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, dice Jesús en otra versión, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Bien vas a ir a los que obedecen su palabra. No estamos exentos de prueba, absolutamente, pero nos va a ir bien. Nos va a ir bien, porque Él cumple su promesa. En el libro de Lucas, hermano, Lucas 8, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 19 al 21. Lucas 8, versículo 19 al 21. Aquí le ocurrió algo al Señor con su familia. Dice arriba, la madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud que rodeaba a Jesús.
y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Claro, Jesús, esos son mis hermanos, dijo Jesús. Ya estaba en el Espíritu, ya estaba el Señor predicando en esta tierra. Estaba haciendo la obra a que Él vino. Por eso Él dice esta respuesta a María y sus hermanos: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son los hermanos. Somos hermanos de Jesús, Hijo de Dios. Si hacemos su palabra, lo somos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En el libro de Romanos 3:20, libro de Romanos, adelante hermanos, capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano, nadie que hace obra va a ser justificado, como si yo hago obra, hago esto, hago lo otro. Lo leo en otra versión. Por tanto, nadie será justificado, dice, en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Si quiere buscar en Ezequiel 18:24, hermano, estamos leyendo algunos textos sobre esto. Ezequiel 18:24. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ella morirá. No se justifica. Algunos justifican las obras. No importa pecar. Total, yo hago buenas obras. Soy buena onda con el pastor, con los hermanos. Soy colaborador. Por lo tanto, Dios me tiene que perdonar. ¿Qué dice? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Lo leo en otra mención. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de su pecado, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Viene a mi memoria uno que trabaja aún por misericordia en seguridad, nosotros, hermano Jaime. Uno siempre trata de en su trabajo hacer lo mejor posible, en todo trabajo, yo creo que es igual, pero voy a referirme en lo que comentan nosotros los compañeros, los colegas.
Uno lleva mucho tiempo trabajando en seguridad, pero siempre está pendiente uno y uno lleva su manera de comportarse, lo conocen todo en lo que es su labor. Entonces se esfuerza en que siempre esté bien. Mi esposa siempre pregunta, ¿cómo te fue? O todas las esposas cuando llegan a la casa. ¿Cómo te fue? Bien. En el trabajo, bien, dice. Camino para la casa, la micro, no hay problema. No hay problema, no llena la micro. El trabajo, bien. Pero basta. Siempre decimos, puedes llevar 10 años, 5, lo que sea. Pero basta un error grande y todo lo que hiciste en ese tiempo se termina. El prestigio se cae. Se pierde la confianza en eso y queda un poco extraño. Uno se siente incómodo, no está acostumbrado, no quiere hacerlo. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Así debemos estar pendientes de las cosas de Dios, de no equivocarnos, de hacer lo mejor posible. En el mundo se van a dar cuenta los jefes tal vez y dirán, no van a considerar lo que uno fue tal vez. Van a decir, este error, hermano, no es un buen guardia. Muchos dirán eso. Y otros no, dirán sí, lo defenderán. Pero en las cosas de Dios no se puede defender el pecado de eso. Está bien, sigue pecando, te perdono porque has sido buena obra. Has sido un buen obrero. Entonces, con la balanza, tu pecado y la obra están como parejitos. Dios no acepta eso. Porque dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, pregunta, ¿merece vivir? No, dice. Sino que morirá por causa de su infidelidad, de sus pecados. Y no se recordará ninguna de sus obras justas. Así es Dios. Una pregunta, hermano. Uno se preocupa de esto cuando ve que sea en la introducción y dice, Señor, ¿cuántos años llevan estos hermanos en el mundo entero? O los que conocemos, los que vemos, Señor, ¿cuánto? ¿Qué pasa con ellos? Uno ora, piden, pasan yendo adelante. No cambian, Señor. ¿Qué pasa, Señor, con ellos? ¿Cuál será el futuro? Ya lo leímos, ¿cuál será si no se arrepienten? Siempre hay una oportunidad. Dios les da la oportunidad hasta cuando tengan vida y esperanza. Siempre hay. Cuando llega la muerte, como leímos en Mateo, se enfrentarán al Señor. Si llegan hasta ese día y no se arrepienten, pues no entrarán. Aunque digan y se justifiquen todo eso. Señor, ungí, lloré. ¿No me viste llorar, Señor? Lloré por esto. El futuro de estas personas, hermanos, entre comillas, dice Isaías 66, 24. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelan contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a la humanidad. Mateos 8:12. Mateos capítulo 8, versículo 12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso pasará con aquellas personas que dicen ser hermanos, que han jugado a ser evangélicos, cristianos, que han sido piedra de tropiezos para muchas personas, familias enteras. Si tú estás haciendo bien, no te preocupes. Está tranquilo. Si tu vida ha sido de buen testimonio, cada vez que vas, visitas, compartes con ellos, no se te pierde el Señor a la primera, entonces tranquilo. Pero aquellos que se le pierde el Señor luego, tendrán problemas cuando se enfrenten con Jesús, con el juez. Les dirá eso: no os conozco, Señor de maldad. Será ese día terrible. No quisiéramos que nos pasara eso, hermano. Y si creemos la Escritura, si entendemos lo que estamos leyendo y profundizamos y lo tomamos y lo consideramos, pues no lo hagamos. Temamos que eso es verdad. No solo es verdad la sanidad de los prodigios, las alabanzas, que Cristo sana, liberta, salva, redarguye, quebranta, nos ayuda en el diario vivir, en tus cosas, pero también exige santidad. ¿Qué deben hacer? Decía el Señor, aún hay esperanza. Mientras hay tiempo. En 1 Juan 1:9. Primera Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una esperanza. Así dice el Señor. Arrepentirse de los pecados implica un cambio de corazón y conducta. Reconocer el error. Sentir. Pesar. Confesar a Dios y abandonar la falta. Ejemplo más grande, siempre uno comparte. Y siempre es tan profundo eso, hermano, que cualquiera persona o hermano cristiano que ha conocido la historia de David, usted sabe el pecado que hizo. Comentamos el desayuno con mi esposa, que estuvo escuchando lo que pasó con sus hijos, Amnón, Absalón. Yo había escuchado también esa historia, y mi esposa Díaz me lo comentó, de la consecuencia para sus hijos. Amnón violó a una hermanastra, el hijo de David, y David no dijo nada, cayó. Absalón, el otro hijo, vio el dolor de su hermana, la recogió y cayó, no dijo nada, pero el corazón lo guardó. Me voy a vengar de lo que le hizo mi hermana, porque era hermana de dos mamás. Pasaron los años, 2 años,
y hubo una oportunidad de un banquete y mató a su hermano. La historia es grande, si quiere la lee. Pero resumiendo, y se vengó y mató a su hermano Amnón. ¿Por qué vino ese pecado a David, de los hijos de David? Esa consecuencia horrenda. Porque David cayó en adulterio de la esposa de su general, de su hombre fiel a él, y tomó a su esposa, a la esposa de Urías. Y como no pudo convencerlo para que se acostara con su esposa, no lo trajo del campo de batalla para echarle la culpa de que él la embarazó y no él, lo mandó al frente de batalla a morir. Qué terrible pecado. Dios, ¿qué hizo David? Entonces uno dice, la Biblia dice que Dios amaba a David. ¿Por qué amaba a David? Porque era un hombre que se arrepintió de corazón, lloró, ayunó, se tiró al suelo, pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó, pero el juicio de Dios vino sobre su vida. Todo pecado tiene consecuencias, aunque haya arrepentimiento. Es mejor no caer, porque no sabemos las consecuencias que Dios pondrá sobre nuestra vida, sobre ese pecado. Y ese es el principio de temer a Dios. Dios no tranza eso. Nadie lo puede sobornar con las obras sociales, por los diezmos o las ofrendas. Dios no se soborna. Por lo tanto, Dios lo perdonó, pero el juicio de Dios para la familia, qué tremendo, hermano. Qué lloró, qué llanto, qué dolor, todas las consecuencias para sus hijos. El pecado trae consecuencias. Dios es justo para todos. No hay excepción. Dios os ama a ustedes igual que a mí, al mismo nivel. A otros siervos, otros pastores, todo. Los hijos de Dios, Dios no tiene regalones ni excepciones. Si pecamos, Él nos va a corregir. Debemos confesar los pecados a Dios, abandonar las faltas, los errores. Es necesario pedir perdón sinceramente, restituir el daño causado si es posible, restituir. Hay personas que dañan y siguen dañando, mintiendo, ofendiendo, insultando, hermanos en la fe. Descaradamente, siendo piedra de tropiezo para muchas personas. Es triste, doloroso. Lo digo con pena, con angustia eso. Porque veo las consecuencias para los nietos, para las nietas, para la familia, para los hijos. Para todo trae consecuencias. Aunque estén lejos, lo alcanza también. Hay que restituir el daño causado si es posible a otros. Si es posible restituirlo. Y vean que cambió. Confiar en la gracia divina para no reincidir nuevamente. Apelarse a Dios. Cambia mi vida, Señor. Ya no puedo más, no puedo controlarme. Buscando una transformación de vida. Cambiarla.
orar a Dios, pidiendo perdón, sintiendo dolor sincero como David. Experimentar un corazón quebrantado por haber fallado. Tomar la firme decisión de no volver a cometer el error. Como dije, reparar en la medida de lo posible el daño causado, hecho a otras personas, para que ellas sientan que cambiaste. Y ganártelo para Jesús. Yo te hice esto. Quiero restituirlo. Yo te robé, te quebré, te ofendí, algo hice contra ti. Lo quiero restituir, si es posible. Si está al alcance de nosotros restituirlo. Devolver la mano, para que noten ellos que hemos cambiado. Caminar en la fe, en Jesús, y llenar la vida de acciones positivas. El arrepentimiento es un proceso de cambio de mente y dirección, no solo un sentimiento de culpa, sino un cambio de sentimientos y de culpa. Aún es tiempo para aquellos. Siempre hay tiempo. Antes de partir de esta tierra, todos moriremos alguna vez, dice Hebreos, después del juicio. Y eso lo dice la Biblia. Todos enfrentaremos ahí el tribunal. Estaremos delante del Señor. Aunque digan no, a eso que dice esta vida no hay otra, igual estarán. Los cristianos que saben esto y no quieren cambiar no le dirán, Señor, tú sabes que yo era buena onda delante del Señor. Imagínese. Tú sabes, Señor, que yo era así, de esa manera. Y dice, pero mi palabra te juzgará. Dice, tú no hiciste lo que dice Mateo tanto. No lo hiciste. ¿Por qué no la cumpliste? Pero somos compadres. Yo soy buena onda, Dios. No hay buena onda con Dios. Él es justo. Las buenas ondas sean para abajo, dice. Al lloro y crujir de dientes. Allá los Pedros caballeros, si es que lo quiere recibir. En Hechos 3:19, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Dice, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay esperanza, aún para aquellos, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para ellos, tiempos de refrigerio, aún, dice el Señor. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre su pecado
El que se justifica, como leíamos en un principio, no prosperará. Volvamos a Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Leíamos lo de los frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dar buenos frutos de que realmente estamos arrepentidos. Segunda Pedro 3:9. A ver si lo pueden encontrar. Segunda Pedro 3:9. Al final dice, Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se arrepientan. Él es fiel y estará esperando. Ahí mismo un poquito más atrás, Santiago 4, versículo 8. Para ir terminando. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, así le llama el Señor, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y arriba el 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Afligíos. ¿Qué hizo David? Se afligió, lamentó, lloró. Pero un lloro de arrepentimiento, no fingido, hipócrita como algunos, sino de corazón. Aún es tiempo. Para terminar, Joel, el libro de Joel, el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. La misericordia de Jehová, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Él no le agrada castigarnos y corregirnos. ¿Te agrada a ti, hermano, corregir a tus hijos? Nos duele, ¿no es cierto? No incomoda corregirlo, enfrentarlo y decirlo. Duele. El Señor nos ama, y aquellos hermanos que no quieren cambiar, que permanecen en su pecado, que son a mi manera, Dios les dice, Él se duele cuando tenga que castigarlos, y les da la oportunidad, dice, convertíos a mí con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Que se humillen como David. Es tiempo aún para muchos,
hermanos. Y ojalá escuchen muchos esto. Uno ve esto en las iglesias, hermano, en la vida, en el diario vivir, en muchas partes, muchas iglesias. Pero a muchos no les gusta esta palabra, porque incomoda, la verdad incomoda. Pero cuando tú o nosotros estamos bien, entre comillas, delante del Señor, no incomoda. Es como cuando le conté que nosotros no habíamos orado antes de salir con mis nietos, cuando vinieron a visitar. Yo le dije, hijo, no estamos orando, estamos saliendo de forma desordenada como loquillos. Paremos un poco y oremos. Y mi nieto dijo, habla nomás, Señor. Así es. Habla nomás, Señor, dijo, porque él sentía que estábamos así. Así que, hermanos, aún es tiempo para aquellos en él, que ya algunos están a punto de partir. ¿Sabe lo que me asusta y me preocupa, hermano? A mí, soy sincero. Veo que muchos han caído en cosas horribles. Familias de aquellos hermanos que han dado un mal testimonio a las familias. Son responsables. Y no saben ellos que el día de mañana no les pertenece. Y si hay algún accidente, algo les pasa a ellos, llorarán y sabrán que no van a ir al reino de los cielos. Y dirán, no alcancé a predicarle. O si le dije, ¿cómo te iba a creer si eras así? Y eres asá. Nunca te creí. Eres culpable. O ahí cuando estén enfrente, tú fuiste culpable de que yo fuera así. Al lado le dirán, tú fuiste culpable de no decirme la verdad. Nunca me corregiste. Pensé que la cosa era así. Entonces, es mejor sentirse tranquilos, hermanos. Tranquilos. Y hacer la voluntad de Dios. A veces duele. Yo lo he vivido en corrección, hermano. Duele mucho. Pero después viene el refrigerio y está tranquilo uno. Porque más vale agradar a Dios que a los hombres. Sí, de verdad duele, hermano. A los hijos, a los nietos. Hay que poner la espada del Espíritu. Hay que poner la espada. Y a veces hay que ponerla en el corazón. Y uno llora. Pero si uno lo hace, la victoria va a ser mejor para él y para ti. Y eso es verdad, hermano. Y Dios agrada eso. Amén, hermano. Pongámonos de pie y vamos a orar. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Santo es su nombre. Bendito eres, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Nos ayude, Padre amado. Necesitamos de la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Danos sabiduría, mansedumbre, dominio propio, para poder, Señor, dar un ejemplo, Señor, en las familias, donde quiera que tú nos lleves, estar ahí siendo luz y sal para el mundo, porque la gente necesita de nuestra presencia, Señor, transparente, sin nada que ocultar, con sencillez de corazón, y sobre todo con los hermanos, aquellos que hemos visto, Señor, caminar de esa forma y no quieren cambiar. Han cerrado su corazón
han endurecido, Padre mío, su corazón. Muchos se burlan, Señor, y aún catalogan, Señor, a los que buscan de su presencia, oran, claman, gimen por ellos mismos, de fanáticos religiosos. Extremos. No es extremo, Señor. Es la verdad. Es que no queremos pecar. Le hacemos el quite al pecado, evadimos el pecado. Eso no es extremo. Es buscar tu presencia. Es cumplir tu palabra. Es hacer el bien. Es obrar, Señor, para bien de nuestras vidas, por amor a ellos mismos, a los hermanos, no ser piedra de tropiezo para ellos, para que podamos algún día tener la oportunidad de predicar el Evangelio, para que nos pregunten algún día por qué somos así, por qué hemos cambiado, qué nos hizo cambiar, qué nos hizo diferente, hablar diferente, caminar diferente, pensar diferente. ¿Quién lo hizo? Jesús y su palabra en tu corazón y mi corazón. Él transformó nuestra pena y amargura en alegría y gozo y paz. Él lo trajo a nuestro corazón. Somos agradecidos de Jesús y su palabra, de su Espíritu Santo. Ha hecho bien a nuestra vida y queremos dar un testimonio de fe. Que vean, Señor, en las iglesias los hermanos que lleguen. Ese es vivir el Evangelio y la palabra de Dios, para que Dios nos pueda usar para su gloria, como instrumentos en sus manos, para que el Señor nos diga el día que partamos de esta tierra: bienvenido, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ahí queremos estar, Señor. Gracias, Padre. Danos fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.